Danilo Gavilanes, de 35 años, fue detenido un 17 de diciembre del 2025 tras un presunto abuso sexual contra un menor de 11 años. Tras pasar 90 días detenido, actualmente él se encuentra en libertad, porque según la investigación, Fiscalía indicó que no se encontraron indicios que lo vincule como autor de este terrible hecho. Sin embargo, este caso continúa abierto y bajo investigación. Mi nombre es Elizabeth Armijos. Aquí comienza un episodio más de Voces Silenciadas. Danilo, gracias por habernos escrito en nuestras redes sociales para contarnos su caso. Queremos dejar en claro a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando que nosotros como medio de comunicación no tenemos la verdad absoluta, no somos abogados ni somos jueces, simplemente damos voz a las personas que han pedido ser escuchadas y contarnos su caso. Danilo, bienvenido a este programa de Voces Silenciadas. Saludos a todos, muchísimas gracias eh, a esta oportunidad, porque realmente son espacios en los que uno puede dar a conocer muchas cosas, verdades ocultas, como su programa lo dice, voces silenciadas. Pues yo más bien creería que este es un espacio en donde las voces se vuelven libres para expresar lo que ha sucedido de verdad, en este caso con el suceso del que me culpaban, eh, no sé si con malicia, no sé si por error, pero al final del día terminé pagando algo que no tenía que pagar. Queremos conocer un poco más de usted como persona, como ser humano, más allá de este terrible momento que tuvo que pasar. ¿Quién es usted? Cuéntenos un poquito dónde nació, a qué se dedica. Riobambeño de nacimiento, comerciante de descendencia de padres comerciantes, un amante a la música, aficionado a la música, padre de dos hermosos hijos, de uno de 8 años y otro de 16 años, ya casado con mi esposa por casi 17 años y nada, muy feliz, muy tranquilo. Creo que eh, en lo que cabe una persona normal, un padre de familia normal y por cierto también parte de la dirigencia de acá del comercio de la provincia del Chimborazo, que bueno, va pasando el podcast les iré explicando, les iré comentando qué es lo que se ha logrado también, muchas cosas como dirigente de acá de la provincia del Chimborazo, representando a los comerciantes con mucho orgullo de mi provincia. Cuéntenos un poquito, antes de que ocurran todos estos hechos, ¿cómo era ese día a día con su familia? Hasta el día de hoy, no, madrugar, esa es nuestra vida, madrugar, 4 de la mañana, 3 de la mañana, para poder ir a laborar en nuestro lugar de trabajo junto con mi esposa. Trabajamos más o menos alrededor de unas 10 12 horas diarias, amador de su familia, ¿Qué significa su familia para usted? todo. Se podría decir que todo, y créanme que luego de esta terrible experiencia que me tocó pasar, pues créanme que se ha vuelto todavía más, aún más fuerte, ¿no? Ese lazo, porque hay muchas cosas que uno se da cuenta cuando es separado brutalmente de esta, se podría decir, disculpen el término, eh, se, se comienza a valorar mucho más la familia, la vida, la sociedad en sí y la libertad. ¿Usted cómo se considera como padre, como esposo, como hijo? Una persona normal, ¿no? En lo que cabe, bien centrado, en lo muy trabajador, eso es lo que nuestros padres nos han enseñado a mis hermanos, a mí en este caso, y es lo que procuro enseñar a mis hijos. Una persona, un amigo leal, cuando hay la oportunidad de ayudar, créanme que ahí se aprende mucho de la humanidad, de la solidaridad de los demás. Supongo que después de lo ocurrido, marcó en su vida un antes y un después. ¿Qué ocurrió? Vean, realmente hay situaciones y aquí va una pregunta, ¿no? Una pregunta de cajón que realmente desde el día que pasó esta situación y hasta el día de hoy me pregunto yo a sí mismo y digo que cómo llegaron a sacar esa hipótesis, ¿no? En contra de mi persona. Si aquellas personas me conocen y conocen a mi familia, conocen la clase de personas que somos y ellos en algunas oportunidades
ha habido la oportunidad incluso de compartir y ellos veían mi proceder como ser humano, como varón, como padre, como amigo. Entonces realmente son preguntas en las que solo Dios sabrá el porqué de ellos. Yo solo le pido a Dios que a mí me dé tranquilidad y gracias a Dios ya se hizo parte de la justicia, de este mal rato podríamos llamarlo así. Entonces, estamos esperando que darle punto final a esto porque como ustedes saben, no se puede manchar la honra, jugar con la decencia de un padre, de un hijo, de un esposo, de un ser humano sobre todo, ¿no? ¿Qué relación tenía usted con la familia de este menor? Lo que le puedo decir es que yo tengo un medio hermano de parte de madre. Este hermano, así es la vida, ¿no? Se había conocido con la tía de este muchacho, de este jovencito, del cual me acusaban. Por ahí viene el vínculo, ¿no? No, por ahí mi cuñada lamentablemente falleció con una enfermedad catastrófica. Lastimosamente le dio insuficiencia renal crónica a a los dos riñones. Pero antes de que mi cuñada falleciera, mi hermano habían tomado la decisión con la esposa de separarse, ¿no? Y sí, las situaciones íntimas de ellos realmente no las sabemos muy bien, pero es básicamente por ahí el vínculo, ¿no? Pero yo directamente a esa familia política de mi hermano, yo no estoy ligado directamente. Alguna vez saludamos, alguna vez, de hecho, le comento, yo y le pongo de testigo a Dios en estos casos, no se podría nombrar al Todopoderoso si no es con la verdad. Créame que de la víctima que me acusaban, yo salí libre un día martes y un día jueves, vea lo que es la casualidad, ¿no? Yo había ido con el abuelito de mi hijo, o sea, mi padre, a retirarle de la unidad educativa donde él estudia. Y vea lo que es la coincidencia, pasaba aquella persona que me denunció, ¿no? Ya aseguró y lo puedo decir que aseguró porque ahí hay una demanda con juramento y todo. Sí, y de hecho el juramento lo hizo en mi presencia, ¿sí? Cuando yo ya estaba previamente detenido. Ahí es cuando más o menos me imaginaba había un niño caminar al lado de aquella persona que me acusaba de este atroz delito. Y me imaginé, dije, tal vez él es la persona o el niño violentado en este caso. Y me imaginé que era aquel niño, ¿no? Es Hice decir, usted por ahí nunca le vio antes al niño, tal vez en alguna reunión familiar, no convivieron en ningún momento. Es primera vez que usted le veía al niño. créame, yo tal vez le he de haber visto, ¿no? Y eso decía que hemos comentado con mi familia realmente. Tal vez le vería algún momento, pero así como dicen en el argot popular, de relancina, ¿no? Pero Ujú. nada, no, jamás ni un contacto siquiera de saludo con las palmas de las manos, jamás hubo esa situación, ¿no? Pero bueno, y les repito, y discúlpeme la redundancia, solo Dios sabrá el por qué tomaron esa decisión, el quererme hacer daño, porque sentarme, obligarme a sentarme frente a un juez, frente a un fiscal, con abogados y toda la situación, y, y que le digan, ¿no? Que tal vez el procesado puede irse preso de veintitantos, ya no, de veintitantos años a treinta y pico de años, imagínense, eso es querer destruir no solo la honra, ya ahí ya nos olvidamos de la honra, eso es querer destruir ya una vida entera, querer destruir una familia entera. Entonces, contra esa situación es la que no estamos de acuerdo. Que solo Dios bendiga, ¿no? Solo Dios bendiga a aquellas personas que, que, que actuaron con esa malicia, nada más. Sin entrar mucho en detalles, ¿cuál fue la versión de este menor que dio a las autoridades? Porque supuestamente le encontraron a usted en flagrancia. ¿Qué decía él? Flagrancia es cuando a usted le cogen, me parece que es en 24 o en 48 horas, ¿no? Después de la Ujú. denuncia del delito. Entonces, eso es flagrancia. Realmente yo no sabía nada, ¿no? Cuando mm, se me acercan, normalmente acudí a trabajar en mi lugar de trabajo, como todos los días.
madrugué, trabajé, estaba trabajando, ¿no? Como a eso de las 7:30, más o menos 8 de la mañana, se acercan dos policías y con familiares de aquel niño a decirme que estoy detenido por, por presunto abuso sexual. Créame que se me erizó la piel, ¿no? Se me erizó la piel porque en la cabeza de un ser humano común y corriente como yo, que en lo único que espera es en sacar, en lo único que piensa es en sacar adelante a su familia, créame que para mí fue demasiado duro, ¿no? Y yo pensé, no, me dijeron, ¿sabe qué tiene que acompañarme? Le dije, claro, en ningún momento me rehusé yo, jamás, jamás me rehusé, me subí, de hecho, ni siquiera tuvieron esa situación de tal vez desposarme para subirme a la fuerza, se diría, en este caso al patrullero. No, yo mismo accedí, yo le dije que a dónde vamos, me dijo, vamos, y me llevaron a una oficina de delitos sexuales que ha sabido haber en la policía, que si no me equivoco, se llama UNCIS, si mal no estoy, si mal no recuerdo. Entonces ahí no, ahí procedieron a quitarme, me dijeron que voluntariamente quiero entregar mis prendas íntimas y yo, por supuesto, pues yo no tengo nada que esconder. Pero hasta ese momento Accedí usted no sabía por qué, bueno, le dijeron por un presunto caso de abuso sexual, pero no exacto. sabía contra quién o ya le dijeron. O sea, algo me habían dicho, ¿no? Pero ya viéndoles a los familiares, yo decía, ¿de cuál será? Cuando llego yo a fiscalía, ahí es el balde de agua fría, se puede decir, ¿no? Que me dicen que pues estoy detenido ya para investigaciones de un presunto abuso sexual a un niño de 11 años. La tamaña acusación que hicieron en contra de mi persona. No se imaginaron que eso ya es una psicopatía, pues, porque ya no estamos hablando de un violador, se podría decir en este caso. Estamos hablando ya de un pedófilo, porque Exacto. están acusándome de que he violado a un niño. Ujú. Entonces eso ya viene más allá de algo normal, ¿no? Ya va más allá de una acusación terrible, terrible, como vuelvo y repito. Entonces, es eso lo que me enteraba ese momento. Re- Terrible, terrible, no sabía a quién llamar. Lo único que me dijeron es que si iba a dar mi testimonio, si tenía un abogado. Y yo decía, oiga, lo que es la vida, ¿no? Y cabe, ¿no? Cabe decirles a la gente, tengan un abogado de cabecera. Llamé por ahí un conocido, ¿qué abogado me pueden, cómo es Recomendar. esto? Recomendar? Entonces ahí me llegó un abogado que yo ni conocía, ¿no? Que yo ni conocía. Entonces, el primer abogado que yo tenía en mi caso. Entonces me dijeron, ¿quiere dar? Le dije, claro, yo no tengo nada que esconder y a todo accedí, como yo le dije desde un principio, mi testimonio, la entrega de todas las pruebas periciales que hicieron ahí, yo accedí a darlas. Tal vez no tiene alguna hipótesis, alguna idea del por qué precisamente todavía se cuestiona usted eso, pero tal vez ha imaginado algo. Nos imaginamos, ¿no? Que tal vez es porque piensan ellos que uno es tal vez de descendencia de comerciantes y tal vez, yo no digo que así sea, ¿no? No estoy Ujú. asegurando nada porque solo Dios y la justicia sabrá decidir esa situación. Yo realmente tal vez digo, pensaron que uno tiene riquezas, que uno tiene demasiado dinero y no es así, ¿no? Una persona humilde que quiere, como todos, ambiciona tener, posicionar a su familia con lo básico, nada más. Yo creo que es por ahí, ¿no? Y a fiscalía directamente y a ellos también, que si tienen un indicio de otro sospechoso, que lo digan, que digan con la verdad, porque es una barbaridad lo que le hicieron a este niño. Y yo no estoy en contra de eso, ¿sí? Aquí el único afectado es aquel niño menor de edad. Ujú.
pero que no jueguen con esa situación, porque debemos decir, ¿no? Que el niño está hecho violentado, eso es indiscutible. Las pruebas periciales lo dan. Yo sí les invito más bien a hacer un acto de conciencia a la familia y a Fiscalía, hacerle un llamado muy respetuoso a que se siga con este proceso y que se llegue a determinar quién es el verdadero culpable, porque no podemos dejar libre, y me van a disculpar el término que voy a usar, pero no podemos dejar libre a un enfermo como estos, ¿sí? Y no podemos, tampoco los acusadores en este caso tampoco pueden ir por la vida acusando al uno y al otro, diciendo que se han equivocado con el uno, equivocándose con el otro. Las cosas no son así. Yo estoy aquí y muchísimas gracias a ustedes, vuelvo y repito, voces silenciadas por el espacio, porque yo sí quiero hacer un llamado de conciencia a la sociedad y a personas que tienen esta clase de pensamientos, a Ujú. que se pongan a pensar un poquito que también hay familia detrás de las personas que quieren hacer daño. Vea, cómo le doy gracias a Dios, créanme, que no me sucedió nada en donde yo estaba retenido, porque todo mundo sabe lo que puede pasar con aquellas personas que entran por estos delitos y mucho más por a un menor de edad. Que no solo es abrir la boca frente a ir a fiscalía como hacer un chisme, como un chisme de mercado, un chisme de vecindad, un chisme de barrio y poner en juego el nombre de una persona, pidiéndole perdón a Dios, porque no es cualquier cosa la que se hace. Porque como dice el viejo dicho, que el que la hace la paga y el karma existe. No les deseo eso, pero lastimosamente la vida se encarga aquí mismo de irnos cobrando todo el mal o todo el bien que hemos hecho en nuestra vida. Exactamente, como usted lo mencionaba aquí, el único afectado en este caso es un niño de 11 años, un pequeño que indiscutiblemente pasó por esta violación y todavía no se tiene, supongo, algún culpable todavía tras las rejas. Quiero hacer réplica de sus palabras, no se puede ir por la vida también acusando sin tener las suficientes pruebas, porque allá adentro me imagino que no es usted el primer caso, que debe haber muchos casos más de personas que están privadas de su libertad y siendo inocentes. Los seres humanos somos muy juzgadores y nos hacemos llamar rectos y correctos, eh, dando juicios antes de saber la verdad. Y realmente ahí llegué a conocer la verdad de un centro carcelario, que no todos los que están encerrados son delincuentes. A mí me sucedió y conocí muchos testimonios de adentro en los que no deberían estar ahí. Sí, hay muchos testimonios por venganza, porque tal vez una persona próspera, que quieren aprovecharse de una persona próspera. Sí, Ujú, hay personas, créanme que conocí demasiadas experiencias terribles. Tienen las propias esposas, les tienen presos a sus esposos, hijas les tienen presos a sus padres, eh, amantes les tienen ujú. presos a sus parejas. Entonces, realmente yo sí les invito, créanme que estos casos mismos de delito sexual, me parece que la gente ha comenzado a hacer hasta un negociado con esto, ¿no? Y eso no está bien, porque las condenas, los códigos de sentencia no son bajos, en delitos sexuales son muy Exactamente. altos. Este proceso es bastante engorroso. Me tomaron pruebas del hisopado de mi boca, me tomaron pruebas de mi, tomaron muestras de mis partes íntimas. Entregué, como le dije en un principio, también hasta mi ropa interior para las pruebas. Y pues yo convencido de no haber hecho nada, ¿no? Yo totalmente, Dios lo sabe y la justicia así lo designó. Pues no tuve ningún problema, pues mi familia totalmente confiada, mi esposa también siempre al lado y que por cierto debo decirle que le quiero mucho, que le amo mucho porque siempre estuvo ahí conmigo, jamás en ningún minuto, en un segundo dudó de mi inocencia. Ella sabe la clase de esposo que tiene y la clase de padre que tienen nuestros hijos. Aparte de los exámenes que me indica que le realizaron, tal vez hubo testigos, llamadas, mensajes, cámaras de seguridad que corroboraban que usted es inocente.
Así es, bueno, no como en todo proceso, Fiscalía hizo el barrido de cámaras que se llama, porque yo el día anterior, yo había salido con mis hijos y con mi esposa, ¿sí? Y es el día en el que supuestamente me acusaban a mí. Pero yo todo el momento, gracias a Dios, salí y digo gracias a Dios, porque hicieron un barrido de cámaras y pudieron comprobar que yo caminaba con mi esposa y con mis dos hijos. Caminaba por las calles de acá de mi ciudad, haciendo incluso unas compras y toda esa situación. Y la más importante fue cuando este testimonio de parte del niño violentado aseguraban que aquel niño era violentado en un mercado muy conocido de acá de la ciudad de Riobamba. Lo que ellos no contaban es que en pleno centro de la ciudad hay cámaras, hay ojos de águila y también tenemos cámaras de negocios privados y de casas privadas que están alrededor de este sector de donde ellos me acusaban. Gracias a Dios, en el lugar que ellos hacen el reconocimiento de los hechos, por coincidencia, da una cámara totalmente directito al lugar de los hechos. En primer lugar, decían que yo le he encontrado en medio camino eh, y que le he ido llevando de la mano a aquel niño a este mercado a violentarle. Después hubo otro testimonio que decían que yo me había bajado con él de una vuelta de esos gusanitos que hay, ¿no? Ustedes deben conocer esos Ujú. gusanitos que hay con muchas luces y que pasan por la ciudad, por las calles de las ciudades. Hacen el barrido de cámaras y lógicamente asoma el gusanito, pero no asoma ni la víctima, peor aún yo, porque yo tenía otro rumbo. Yo estaba con mi familia, como vuelvo y repito. Para dejar en claro, esto sucedió el 16 de diciembre del 2025. Ajá, así Ya, y es, usted el 17 ya lo cogen preso. así es. Hacen el barrido de cámaras, ¿no? Hacen el barrido de cámaras. Y no le encuentran, como vuelvo y repito, al niño violentado. Tampoco me encuentran a mí. Ah, y aquí debo acotar algo. Aquí en la denuncia, en el testimonio, decían que yo estaba alcoholizado el día martes 16, ¿no? Que me habían encontrado supuestamente, aquel niño me había encontrado a mí en estado de embriaguez, acompañado de otra persona, ¿no? Tomando un licor. Y cuando se da el siguiente día mi detención, me hacen la prueba pericial de toxicológica y no tenía nada en la sangre. Yo no había consumido, es que no consumí nada. Entonces, es otra de las pruebas, o sea, en nada de la acusación, en nada hubo un acierto de parte de ellos. Claro, pruebas irrefutables que ustedes tenían, que presentaron a la Así es. fiscalía. En estos días que usted estuvo privado de su libertad, ¿qué fue lo más duro que usted tuvo que enfrentar? La angustia de saber que muchas veces Fiscalía se apega totalmente al testimonio de los menores de edad, ¿no? Porque hay muchas experiencias que yo las vi adentro y que aún habiendo pruebas, como dicen en la parte jurídica, ¿no? Habiendo pruebas circunstanciales, pues esas pruebas a veces no son válidas, ¿no? Y las autoridades, en este caso los jueces, se pegan totalmente al testimonio de aquel menor de edad. El pensar que mi esposa acá luchando con mis dos hijos, a mi hijo le tocó pasar muy duro el de 16 años porque le tocó hacer las veces de padre, en este caso, de cabeza de hogar. Le tocó a que vaya a ayudarle a trabajar a la madre desde la madrugada Mm. y en la tarde acudir a su centro de educación, ¿no? Como todo niño, como todo adolescente, adolescente normal. Hay muchas cosas, ¿no? Las lágrimas de mi madre, el poderles ver por 2 horas, una vez al mes, a un solo familiar. Entonces, lógicamente iba mi esposa, ¿no? Ninguno de mis hijos podía entrar por ser menores de edad. Tal vez hasta la parte económica, ¿no? Es muy desgastante también, aparte de la parte psicológica. Estos casos no son baratos, pero sobre todo, el estar encerrado es una cosa que a nadie le deseo, ¿no? Si ustedes preguntan si es que hay el infierno aquí en la tierra, yo puedo decir que es la cárcel. Finalmente, después de aproximadamente 90 días, usted recuperó su libertad. ¿En qué momento del proceso usted se enteró de esta resolución? Le doy gracias a Dios y desde luego le mando un fuerte abrazo y un
mi agradecimiento al abogado que patrocinó mi caso, porque se puso al frente, no hubo mucha comunicación conmigo, con mi familia, un abogado de territorio. Yo creo que para estos casos, y hablo esto, ¿no? Porque muchas personas van a ver y es una sugerencia, búsquese no un abogado de escritorio, sino búsquese un abogado de territorio, un abogado que impulse las pruebas, que impulse las pericias, porque estos casos no se manejan desde el escritorio y mandando mails. No, no, esto debe ser, esto tiene que ser personal y presionando, porque créame que el tiempo pasa y se van agravando las cosas si no se hace una buena defensa, ¿no? Yo pedí este espacio para adentrarme en aquellas personas que tal vez cambiemos nuestra manera de pensar, de lado y lado. No acusemos, no demos juicios de valor de alguien, de cualquier ser humano, porque en cualquier momento la vida nos puede cambiar y cambiamos de pensamiento a la fuerza. Quiera que no, pero cambiamos. Y gracias, Danilo, porque como se dice, este espacio que usted está en este momento hablando es justamente para que las personas de una u otra manera reflexionemos sobre las cosas que hacemos para bien o para mal en nuestras vidas y también pues de una u otra manera para limpiar su nombre. Y supongo que eso es de las cosas más fuertes por las que está atravesando ahora que ya salió. Mire, como yo le comentaba, ¿no? Mi lugar de trabajo es un mercado mayorista, pues. Y créeme que en primer lugar yo no me escondí. Yo salí libre un día martes, y yo comencé a laborar normalmente ya un día viernes de la misma semana. Porque yo me hacía y me respondía a mí mismo, me cuestionaba a mí mismo y yo decía, ¿por qué debo esconderme? Porque los seres humanos de bien no debemos escondernos. Más bien debemos dar testimonio que le sirva a la sociedad de esto. La gente, muchas gracias, le agradezco mucho a la gente. Hubo ayuda, incluso económica hacia mi familia. Hubo, cuando yo llegué, como todo, ¿no? Usted sabe, en toda parte social siempre hay a las personas que por ahí les gusta, y por decirlo suave, trapear con el nombre y la dignidad de las personas. Pero puedo decir que la mayoría de gente, en un 95%, yo fui recibido, muy bien recibido por mis compañeros comerciantes y no me puedo quejar, no me puedo quejar y mucho menos eh, de mi familia, ¿no? Ellos siempre al pendiente y dándole gracias a Dios de que ellos sabían que yo era inocente. Ahora con su abogado, ¿ustedes quizá ha pensado en poner quizá una contrademanda para estas personas por los daños causados a usted, quizá una reparación, una disculpa pública, una reparación de alguna manera? Bueno, yo había salido de la cárcel un 10 de marzo y después de 2 meses exactamente, 2 meses y un día, tomamos ya la decisión. Lógicamente tuve que conversar, tranquilizarme yo, no tranquilizarme porque no es algo fácil el salir de allá. Y pues en ningún momento yo dudé en contrademandar porque eso es parte y es la parte final de acabar de hacer justicia. La primera parte fue el salir yo libre y el punto final es darle más que una lección, es limpiar mi nombre como ser humano. Entonces, obviamente, están demandados en contra, lógicamente, de la, de la tutora legal del niño, en este caso, que es la madre. Los menores de edad no sé si lo utilizaron al niño, no sé si por qué hicieron esto, pero lastimosamente a toda acción hay una reacción y estamos en eso, ¿no? Justamente el 11 de agosto tenemos ya la audiencia de juzgamiento en contra de aquella persona que hizo esta situación y ahí veremos, ¿no? ¿Qué es lo que dictamina el juez? Yo no he contrademandado y quiero dejar esto en claro. Yo no he contrademandado para que me devuelvan dinero. Que si el juez dictamina dentro de justicia que así debe ser, pues qué bueno. Pero Ujú. yo lo que vengo acá es a, a, a decir y a implantar de que no se debe jugar con la honra de personas de bien. Debemos tener mucho cuidado porque puede ser que las consecuencias sean más graves que las que pensaron. Yo vengo a acabar de hacer justicia por mi familia y por mí también.
usted me mencionaba que después de que a usted lo inculparon, luego salieron nuevas versiones de los hechos, nuevos culpables, nuevos nombres. ¿Qué sabe usted de esto? Más o menos nos hemos enterado que por ahí ya hay demandas entre familiares de ellos mismos, ¿no? Ahora dicen que no, es que me equivoqué, dicen, o sea, como que este es un chisme de barrio, vuelvo y repito. Ahora dicen que fue una equivocación, ¿no? Algo tan absurdo, discúlpame el término. No sé si será verdad, no puedo echar yo decir que así es, pero tenemos entendido que por ahí parece que hay allanamientos entre familiares de ellos mismos. Que gira en este mismo caso Exacto, es en el mismo caso. Y aquí hacer un llamado de atención y discúlpeme que me tome el atrevimiento a los señores asambleístas que reformen esas leyes. Está bien que no revictimicen a los menores de edad, pero por supuesto que está bien, pero tampoco aquellos menores de edad pueden ir señalando a uno y a otra persona del mismo delito, jugar como una ruleta rusa hasta que me caiga y si me cae al que le digo, pues ya ese ha de ser, o sea, no debe ser así. Y que aquellas personas que tienen esa mente malvada de ir a acusar a las personas inocentes, se les dé una pena de acuerdo más o menos a lo que estaban queriéndole acusar a la otra persona. Vea lo que es el desequilibrio de la justicia. El código dice que máximo se le puede dar de 6 meses a 2 años. Entonces, no le veo yo un equilibrio en eso, porque no puede ser que por el mismo caso haya tres, cuatro denunciados. Y justamente para hablar un poco más del tema legal, vamos a dar paso a la entrevista con su abogado, el doctor Cristian Naranjo, para que nos explique un poco más sobre el caso que gira a su alrededor y sobre la absolución que le dieron a usted y que ahora, gracias a Dios, está libre. En este momento damos paso para conversar con el abogado Cristian Naranjo, quien desde su conocimiento nos va a hablar un poco más sobre este caso del señor Danilo y que nos indique cómo funciona el sistema de justicia en estos casos. Bienvenido a este programa de Voces Silenciadas. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias por también abrir este espacio que es supremamente importante para las personas y como bien lleva el nombre de su programa para que ellas voces silenciadas puedan ser escuchadas. Soy abogado en libre ejercicio y ejercí la defensa técnica dentro del caso del señor Danilo Gavilanes. Durante este tiempo, pues obviamente se ejecutaron tanto por parte de Fiscalía como por parte de esta defensa técnica, se solicitaron todas las actuaciones necesarias. Creo yo, y le hablo desde un punto de vista muy humanístico, lo que nos parecía urgente, porque con todo lo que supuestamente se había acotado al proceso y a la denuncia y a todo lo que se había realizado, no había sustento alguno para, por lo menos, intentar desconfiar de que don Danilo había cometido este supuesto hecho ilícito. No obstante de aquello, pues lamentablemente se realizó, lamentablemente él fue privado de su libertad, él fue detenido dentro de su lugar de trabajo. Nunca jamás se opuso, nunca jamás es que él dijo no, ¿y por qué? Y se puso en una actitud agresiva. No, ni siquiera entendía por qué le estaban deteniendo. Pero durante este tiempo tuvimos que realizar una batalla bastante fuerte y no solamente contra el tema de los supuestos indicios que tenían en contra de él. Valga la oportunidad para decirlo, de parte de Fiscalía jamás no se me permitió el acceso o cosas por el estilo, no, todo el tiempo me permitieron acceder, es más, creo que ya los funcionarios de la Fiscalía estaban cansados de verme ahí todos Ujú. los días porque insistía que si ya llegaban. La famosa prueba comparativa de lo que nosotros en derecho conocemos como la P30, que es la proteína donde se identifica si es que efectivamente, pues, existe o no existe la presencia de semen, del líquido seminal dentro Ujú, de las pruebas que se están acotando. ujú. Entonces, en ese sentido, pues cuando llegó el resultado de que efectivamente, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, de que efectivamente en contra de la víctima
se ejecutó un acto totalmente contrario a la ley, un acto totalmente horroroso. Es muy cierto. Lo que no es real es que tenían privado de su libertad a un inocente. Cuando usted, doctor, tomó el caso, quizá vio o tuvo que atravesar algún obstáculo jurídico, o como lo mencionaba anteriormente, Fiscalía estuvo presta también a colaborar con ustedes. No podría desconocer la actuación de Fiscalía en cuanto a que, sí, efectivamente, Fiscalía todo el tiempo que se dio el tema de la investigación, todo el tiempo que estuvimos en instrucción fiscal, se me dio la apertura necesaria. Lamentablemente esto pasó cerca de las festividades de Navidad y entendemos que en ese tiempo era muy complejo ya todo el mundo preparándose para sus situaciones familiares y cosas por el estilo. Es más, y es tan gracioso, y esto lo cuento a modo de anécdota y le contaba a don Danilo cuando ya salió, que yo el 24 de diciembre estuve en fiscalía, porque el 24 de diciembre fue el día en el cual se enviaron las muestras para que se realice el examen en Quito, en los laboratorios de la fiscalía en Quito. Entonces, Mm. imagínense, eso fue el 24 de diciembre. Y el 31 de diciembre nosotros tuvimos la audiencia del testimonio anticipado y reservado pues, de la presunta víctima. Entonces, imagínense, para mí fue la pre-Navidad y el pre-Año Nuevo pasar en el Trabajando. juzgado. Exactamente, pero bueno, yo pude tener contacto con don Danilo ya directamente cuando él estaba en el CPL y trataba de irle a ver lo más cercano posible. Él iba a ver cada 2, cada 3 días para ver cómo estaba y para contarle acerca de cómo iba el caso. No me quiero ni imaginar el infierno que él pasó estando privado de su libertad durante ese tiempo. Y a eso sumémosle alejado de su familia, a eso sumémosle que en esa cena de Navidad hubo un lugar vacío en esa mesa, que ese 31 de diciembre se quemó un monigote sin un papá a quien dar un abrazo, cuando no era justo, ni era viable, ni era dable que este tipo de situaciones se hayan dado. Sin embargo, él tuvo que pasar eso. Y no solamente ahí, sino vino el feriado de Año Nuevo, vino el feriado de Carnaval. Don Danilo pasó su cumpleaños privado de su libertad. O sea, parecía que todo, como yo le decía, le llovía sobre mojado. Pero Ujú, algo que yo siempre le decía es que a la corta o a la larga, a la postre en algún momento, la justicia tiene que brillar. Yo lo único que hice antes, previo a yo tomar el caso, la única pregunta que yo le hice a él de cajón fue, don Danilo, ¿lo hizo o no lo hizo? O sea, yo quiero que usted ujú. sea brutalmente honesto conmigo. Y sí, o sea, tenía tantas cosas en su cabeza, cuestión que a mí en el ejercicio de mi profesión pocas veces me ha pasado que alguien tenga tan clarita la película de cómo todo pasó y que me diga, doctor, pero si yo ayer estuve con mi familia caminando por el centro de Riobamba, le compré un par de zapatillas a mi hijo, me fui a retirarle de la escuela, de ahí nos fuimos a la casa, nos encontramos con esta persona en este lugar, o sea... Tenía un croquis y eso Ah, creo que es algo que a él inclusive le afectaba y hasta ahora le sigue afectando. Repasar eso en su mente a cada momento y no entender el por qué es algo que sí genera mucha, no sé, mucho escozor en uno. ¿Cuál considera que fue el mayor reto que usted tuvo que atravesar, en la defensa de este caso? Bueno, yo creo en mi criterio muy personal que el reto más grande que yo tuve en este caso fue mucho más allá que con don Danilo mismo, fue con su familia, porque al fin y al cabo yo me iba a la cárcel, le veía a don Danilo, conversaba con él y se quedaba un poco más tranquilo al menos. Me decía, bueno, usted me trae buenas noticias. Pero aquí afuera yo tenía que lidiar con sus padres, con su esposa, con sus hijos. Cada que ellos me veían, recuerdo tan clarito, cuando todo esto pasó en un inicio y estuvo el hijo mayor de don Danilo, me dijo, doctor, yo lo único que le pido es que me devuelva a mi papá. Mi papá nunca ha hecho nada malo, mi papá esto. O sea, estaba sometido a una presión que literalmente no comía, no dormía, me levantaba a veces con pesadillas, diciendo, Dios mío, ¿qué le va a pasar a don Danilo? Pedía mucho por la vida de él, oraba mucho por él. Y yo le decía, mira Dios, tú sabes la verdad.
O sea, inclusive a mí me puede estar mintiendo, pero a ti no te puede mentir. Exactamente. Y De- cuando las pruebas llegaron, cuando efectivamente yo tuve en mi correo electrónico la notificación de que ya llegó el resultado de la prueba P30 y que me dijeron, sí, efectivamente, hubo violación porque hay la presencia de la proteína P30. Para la familia de don Danilo, o sea, dijeron, se fregó, o sea, se acabó, ya se terminó. Y nadie entendía, más bien mi punto de vista, que para mí era la mejor noticia que me podían haber dado. Y yo les di, ellos me decían, pero ¿por qué? Yo les dije, porque ahora se tomó, yo pude visibilizar que efectivamente se custodió, que se respetó la cadena de custodia en cuanto tiene que ver a las pruebas, que se tomaron las muestras de don Danilo, a su ropa, a sus muestras, a todo. Voy a pedir el cotejamiento de ADN, es lo mejor. ¿Por qué? Porque pide el cotejamiento de ADN entre la muestra de don Danilo y el Claro. resultado positivo que se obtuvo de lamentablemente la víctima. Cuestión que ocurrió, cuestión que fueron otros días de calvario, porque hay que ser también muy comprensibles. No pasa a veces ni siquiera por los funcionarios, o sea, no pasa por terceras personas, pasa porque lamentablemente no cuenta a veces, creo yo, el Estado con los recursos necesarios como para poder agilitar, porque esto debería ser mucho más ágil. Estaba una persona privada de su libertad. O sea, y esa es la parte que sí, en ocasiones nos generaba frustración porque decíamos, ¿cuánto tiempo más esperar? O sea, ¿cuánto tiempo más ya? Y una vez que recibimos ya la notificación, recuerdo y tengo hasta ahora clarito, fue un día aproximadamente a las 11:20 de la mañana que me notificaron que ya llegó. Entonces, me volé para la fiscalía, llegué, revisé y cuando vi negativo, que no había esta coincidencia entre la muestra y el ADN de don Danilo, dije, ya está, por fin. El mismo día, el señor fiscal a cargo del caso emitió su dictamen abstentivo en el cual decía, ya no podemos, ya no hay más para tenerle privado de su libertad a una persona que no es culpable de un delito. Y salió Pero inmediatamente ahí entra libre. en cambio, no, justo eso le iba a decir, ahí entra la otra parte, la parte fea. Yo les reunía a los familiares en mi oficina y les dije, bueno, ya recibimos la notificación, salió negativa la prueba, no hay, ya, tranquilos, don Danilo es inocente. Los familiares de don Danilo dijeron, ya, por fin, entonces, doctor, ¿qué hacemos? Nos vamos a esperarle afuera de la cárcel. No, esperen. Ahora, ese dictamen el dictamen fue puesto en conocimiento del juez y el juez dijo, ok. Ahora, este dictamen regrese a fiscalía para que sea revisado por el fiscal provincial, que en nuestro caso es una doctora, la fiscal provincial de Chimborazo, y la fiscal tiene que revisar toda la investigación. ¿Por qué? Porque si a su criterio determina que no está bien dictado, que no está bien dado el dictamen abstentivo, pues regresa y nombra un nuevo fiscal que vuelva a realizar la investigación. Y en ese dictamen, pues, efectivamente se reitera, acepta y dice, sí, ya ha revisado todo el proceso, todo el tema investigativo, pues no hay ningún elemento que determine que efectivamente, pues, don Danilo cometió este ilícito. Entonces, dije ya, por fin. Ya él está totalmente absuelto. Sí, dentro de nuestra administración de justicia, pues existe la famosa prohibición de doble juzgamiento, lo que coloquialmente nosotros decimos, ninguna persona puede ser acusada o juzgada dos veces por una misma causa o por un mismo supuesto delito. ¿Cuál fue la mayor prueba que ustedes tuvieron para que don Danilo salga libre? Justamente lo que nos mencionaba de estos líquidos seminales que no coincidían con él. Esa fue por decir, la prueba madre que le dejó libre a don Danilo. Exactamente. A pesar de que nosotros pedimos también que se exploten cámaras de seguridad que habían por el sector, Ujú. se emitieron los informes, vinieron realizados parte de la policía, las respectivas explotaciones de las cámaras de seguridad, en las cuales no se evidenciaba nada de la supuesta agresión. Don Danilo no aparecía por ningún lado. Se veían los autos, se veían las personas, se veía todo el mundo, pero nunca se veía ni a la supuesta víctima ni al supuesto agresor. No existía.
se cambiaron las versiones aproximadamente unas 4 o 5 veces. Cada que una persona iba a rendir versión, cada que la supuesta víctima mismo iba a rendir versión, pues se contradecía con lo que dijo anteriormente. Y esas eran ya situaciones que venían demasiado llamando la atención. Fiscalía, dentro de su dictamen abstentivo, ordenó que en ese momento se vuelva a abrir otra investigación y se busque a la persona que cometió este ilícito, por cuanto la violación existió, pero no era la persona que estaba privada de su libertad. Muchas veces se puede confundir la libertad por falta de indicios a la sentencia de inocencia. ¿Cuál es la diferencia legal Ujú. en esto? A ver, usted me dice la libertad por falta de indicios con la sentencia de inocencia. La libertad por falta de indicios es, tengo que terminar aquí ya, o sea, no puedo continuar con el proceso penal porque los indicios así me lo indican. O sea, estas características que he podido encontrar, a don Danilo no es solamente que le realizaron esta prueba, a don Danilo le realizaron peritajes psicológicos, peritajes sociales. Se realizaron peritajes sociales también en la víctima, se realizaron peritajes del entorno psicológico también de la víctima. Entonces, ¿qué buscaban ahí los peritos? Rasgos de personalidad, verle cómo estaba don Danielo, si es que podía, no podía, qué es lo que ocurrió antes, también en cuanto tiene que ver al tema de la víctima. Pero vuelvo y repito, todos estos son indicios. Entonces, en este momento, cuando nosotros tuvimos el tema del P30 con el comparativo de ADN, pues también era un indicio que demostraba la inocencia de don Danilo ya en ese momento. Ahora, en cuanto tiene que ver al otro particular, ya dentro de la sentencia, quiere decir que nos fuimos hasta la última etapa, que es la etapa de juicio. Entonces, en la etapa de juicio, todos estos indicios ya cobran el valor de pruebas. Y estas pruebas son practicadas frente al tribunal. Entonces, ahí es el fiscal quien tiene que quebrantar el estatus de inocencia, porque recordemos que toda persona, conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal dentro de sus principios, toda persona es inocente. Toda persona no ha cometido ningún delito mientras no se quebrante ese estatus de inocencia. Y es más, una sentencia condenatoria obligatoriamente no demuestra que una persona sea culpable de un delito. ¿Por qué? Porque tiene la opción de recurrir, de apelar, de irse por una casación, de seguir buscando demostrar su inocencia, cuestión que se ha dado a lo largo dentro de nuestro historial ecuatoriano. Hay muchas personas que han tenido que ir a tribunales internacionales y dentro de tribunales internacionales han logrado demostrar su inocencia. El señor Danilo pasó aproximadamente 90 días privado de su libertad. Más allá del ámbito legal, ¿qué consecuencias usted cree que trae este tipo de situaciones legales para una persona? Tal vez lo pueden estigmatizar en la sociedad, puede quedar manchada su historial judicial. Sí, netamente justo eso es algo que estamos atravesando con don Danilo. Em, Obviamente, después de todo este estigma social que ocurrió, porque pues él es una persona medianamente conocida, era como que todo el mundo apenas él salió les decían, bueno, y salió pagando, y cuánto le costó el salir de la cárcel, y cuánto le dieron al fiscal. O sea, cosas que hasta el sol de hoy le persiguen a él. Y ese estigma le ha generado ya una secuela psicológica. Él salió supremamente mal, salió supremamente deprimido. Su familia, su esposa, sus hijos, sus padres están pasando por lo mismo, a pesar de que ya han pasado aproximadamente unos 3 meses desde que él ya salió de la cárcel. Pero esto le sigue persiguiendo, o sea, no es algo que se ha terminado. Y obvio, yo como le dije a don Danilo, pues tenemos que continuar con la acción legal para que de cierta manera se limpie su historial por el tema de lo que ya ocurrió y porque en el caso de él es aplicable. Pero seamos honestos, eso no le quita ni le resta ya todo lo que ocurrió, esos casi, como usted lo decía, 90 días que él pasó privado de su libertad, no le va a regresar, son 3 meses de la vida de alguien perdida. Entonces, eso Exactamente. generó un impacto, metiéndome en un campo que no es el mío, pero que dentro del ejercicio de la profesión se ha aprendido. Tal vez que esté sufriendo un síndrome de estrés postraumático, que Ujú. tenga algo que ya es
tema propio de su salud mental que le afecte, que le ha afectado, que le sigue afectando, es una secuela muy grave que le ha dejado. El tema de la injusticia duele mucho. El tema de la corrupción es algo que nos tiene corroídos y lamentablemente yo creo que se ha vuelto tan del común, tan del cotidiano que esto ocurra que más bien cuando hay alguien que hace lo contrario se convierte en la excepción y que haga bien su trabajo y que cumpla con lo que le corresponde hacer, es de encontrarse una aguja en un pajar. Entonces, yo creo personalmente que este tipo de casos sí deben ser tratados con pinzas. No debemos ser tan, no sé, tan prontos para acusar a alguien y para dar nombres y apellidos y decir sí fue el tal persona cuando no tenemos la seguridad de que eso ha ocurrido. Peor aún, con el afán de querer hacer daño o no sé, con un tema revanchista, no está bien esa situación. Entonces, yo sí creo que este es un llamado de atención para todos, no solamente para las autoridades judiciales, fiscales, sino para todos como ciudadanía en general. Tenemos que tratar siempre de actuar de la mejor manera, sabiendo que hoy estamos en este lugar y quizás mañana estemos del otro y no nos gustaría que nos traten de esa manera o que nos señalen de ese particular. Muchas gracias, doctor, por su valiosa intervención y esperamos que este caso se esclarezca porque independientemente de lo ocurrido con el señor Danilo, pues hay un menor de edad que indudablemente fue víctima de este atroz crimen, de este atroz abuso y bueno, esperamos que se haga justicia. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por su intervención. Hemos conversado, Danilo, con su abogado. Ahora queremos saber qué les diría usted a las personas que solo conocieron quizás su nombre por esta denuncia. Créanme que yo este espacio y muchísimas gracias. Yo vengo buscando estos espacios, busco este espacio porque quiero dejar un precedente, quiero dejar un ejemplo, en primer lugar a mis hijos y luego pues a la gente, lo que yo decía hace un momento, no dar juicios de valor de las personas que no conocemos, que no porque entran a un centro carcelario todos son delincuentes. También ha habido injusticias y yo las vengo palpando en eso. Yo quiero que mi nombre ya no es el Danilo Gavilanes solo. El Danilo Gavilanes también tiene hijos, también tiene una esposa, también tiene una sociedad a quien responder. Y no es justo que de un momento a otro venga y se ensucie, se empañe un hombre que lo único que ha hecho es trabajar con Ujú. sus fallas como cualquier ser humano, como cualquier ser humano. Quizá usted tenía antes unos sueños específicos que quería alcanzar, ahora quizás se multiplicaron, tiene más ansias de hacer mucho más por su familia, después de salir de esta situación, como entrar en la cárcel y recobrar su libertad. ¿Cómo veía usted? ¿Cambiaron sus expectativas, sus sueños, sus ideales? Demasiado, créeme que antes era un poco más superficial, así es el ser humano. Y creo que es normal en el ser humano pasar por cosas fuertes para aprender a darse cuenta que el verdadero valor de la vida, el verdadero valor de la familia, el verdadero valor de los buenos amigos, de la sociedad, pero sobre todo de la libertad. Mire, yo me puse a pensar algo, señorita, y es que la cárcel es lo antepenúltimo al perder la vida ya. No le puede pasar algo peor que estar en un cementerio. La antesala de fallecer, para mí, vino a ser la cárcel y una enfermedad catastrófica. ¿Sí? Son cosas supremamente graves en la vida y que con las que no se debería jugar. Ahora yo realmente salgo amando mucho más a la vida, mucho más la libertad, mucho más la comida, o sea, amo todo, ¿no? Ujú. Amo todo ahora, amo hacer música como en un principio le conversaba, Valora o las sea, pequeñas todo, cosas todo. que tal vez antes no se valoraba. Todo, todo, absolutamente todo. Créeme que vuelvo y repito, y es una invitación a los que están escuchando esta entrevista, que valoren mucho su familia, su esposa, su madre, su padre, sus hijos, la misma comida. Créame Ujú. que se valora demasiado, porque a veces ni el dinero Compra la felicidad, ¿no? exacto, no, no, ni, créame que en el lugar donde yo estaba, ni con los millones de dólares usted puede ser feliz.
¿Qué quisiera decirle a a su familia a través de estas cámaras, a sus hijos, a su esposa? No, en primer lugar, que le agradezco a Dios yo por haberme puesto en mi camino. En primer lugar, a mi esposa, ¿no? Una mujer totalmente luchadora. No creí realmente que tenía esos alcances de lucha, pero en esos momentos difíciles lo supo demostrar y que me siento muy orgulloso de la esposa que tengo, de la madre que elegí, que Dios me puso en el camino para tener dos hermosos hijos, y a mi familia y a todos, nos haga invisibles de esas personas malas, nos proteja Dios con el manto de justicia. No busquemos a Dios solo cuando nos hace falta. Busquémoslo en todo momento. En esta parte yo sí quisiera hacer un llamado a los familiares de aquel niño. Quisiera hacer un llamado porque no es justo. No es justo lo que hicieron conmigo, pero más injusto es lo que están haciendo con aquel niño, que es sangre de su sangre, Ujú, ¿sí? Que se, que sean conscientes, que luchen por la verdad. Ellos deben ser los más interesados en que aparezca el verdadero culpable. Y también quiero hacer un llamado a Fiscalía, a los que están encargados de este caso, que no ujú, se puede quedar en la impunidad, porque créanme, yo estoy libre, sí estoy libre, pero también estoy pendiente del caso. Y me pueden decir, ¿por qué ella deja ahí? No, no es fácil. ujú, No es fácil. En primer lugar está un niño de por medio. En segundo lugar está un nombre y un hombre que es padre de familia, ¿sí? Entonces, no es tan fácil. Yo sí hago un llamado y con mucho respeto a Fiscalía, que por favor no decaigan. ujú, Nosotros a este tipo de personas sí merecen estar encerradas y dadas ojalá la pena mayor. Yo no le deseo a nadie, pero si tú cometes un delito, lastimosamente, tienes que pagar por esos actos que no se deben de hacer en la vida. Quizá quisiera decir algo más. ¿Le faltó algo por acotar para la entrevista? Yo sí espero de todo corazón que esa familia encuentre el verdadero culpable y que vayan limpiando ese corazón, porque también debe estar un poquito dañado el corazón de aquel niño, la mente de aquel niño, porque pasar por estas situaciones no debe ser fácil. Ojalá les haya servido a las personas que van a mirar esto, que están mirando esto, que, que entremos en conciencia y un poquito más apegados a Dios y a nuestra familia. Muchas gracias, Danilo, por habernos compartido su versión de los hechos. Recordarles a todos que este caso continúa bajo investigación y aún abierto. Nuestro compromiso es escuchar las voces con respeto y con responsabilidad. No somos jueces, no tenemos la verdad absoluta, no somos abogados, simplemente abrimos las cámaras y los micrófonos para personas que quieren ser escuchadas, sin juzgar ni revictimizar a nadie. Queremos que se haga justicia más que todo por este pequeño que indudablemente sufrió un abuso y queremos que se haga justicia conforme a la ley. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta un próximo episodio de Voces Silenciadas.